Hola, Fabricio, Hola Salvador, ¿cómo andás? y acá ando medio complicado. Mira, prácticamente ingresé voy a estar 15 minutos, me tengo que acompañar a mi papá al doctor. Andate ya, andate ya. No, no, me queda un ratito porque a las 7 lo paso a buscar, así que Pero estás loco, por iba a favor. mandar un mensaje al celular y digo, no, no la voy a molestar, más vale No, me no me conecto. molestás. A mí no me molestás, que te comunicás cuando vos quieras, pero andate tranquilo. No, en serio, no pierdas tiempo. Es un seminario de bioética y vas a hacer tiempo acá para ir a llevar a tu hijo al médico. Andate ya, dejate de joder, que no sea nada. ¿Es grave? Tenemos No. turno a las 7, así No que importa, no me voy a quedar importa. un ratito. Andate, son 6:30, andate tranquilo, en serio. Te aseguro que cualquier cosa que sea importante te lo voy a transmitir en otra oportunidad. Quédate tranquilo. Lo Bueno, que diga hoy lo voy a Salvador, repetir. Anda tranquilo, gracias por Fabricio. todo, ¿no? Chau, Y chau. que no sea nada Buena grave. clase. Gracias, No, gracias, no, viejo. no, mi viejo estaba caminando, no vive acá. Sí, Mi mamá vive acá, pero mi papá no. Y estaba caminando en el pueblo de donde somos, sí, sí. caminando porque es diabético y tiene que hacer ejercicio, y no ve que se tropieza con una baldosa, Eh, se cosa de cayó grande, y se fracturó la cabeza del húmero en 3 partes. me pasó a mí hace poquito. Y bueno, y hace ya 30 días que está inmovilizado y ahora lo tengo que llevar al traumatólogo para ver si hizo callo, para empezar con la rehabilitación. ¿Sabes Así qué que bueno, pasa? Estamos en una ¿eh? edad en que empezamos yo estoy también con mi Sí, vieja, con sí, un tema que no sabes. Así que sí, estamos en sí, una edad en que tenemos que hacer eso. Cuidar hijos y cuidar padres, parece. Así tal que bueno, cual, tal cual, tal cual. dale, anda Así que tranquilo. bueno, Salvador, Andá, dale. ingresé Un para abrazo. eso. Un Dale, abrazo. abrazo. Gracias por avisar. Te mando un abrazo y No, nos por vemos la favor. otra semana, por la otra. Listo, listo. Nos vemos, viejo. Chau. Saludo grande. Gracias, igualmente. Nos vemos. Hola, Jessica. Hola, profe, Hola, disculpe, ¿cómo te va? ¿Cómo con andás? problemas técnicos, no logro No tengas terminar de problema. abrir. ¿Se puede escuchar, aunque sea? Sí, sí, ahí escucho. Ah, bueno. Ahí, yo te veo perfecto, ¿eh? Ah, bueno, buenísimo. Yo te veo Salud. cortado acá, pero bueno, no sé cómo poner esto más abajo, más arriba, qué sé yo, la verdad. Estas máquinas me tienen podrido. Te digo la verdad, Yo lo corrí no, porque hoy no llegué a merendar antes, así que voy a estar con el mate, si no le molesta. no. ¿Cómo andás con las otras materias? Bien, repasando, porque me queda, si no puedo rendir ese pedacito cambiario, no puedo dar privado. Ah, Así ¿cuándo que rendís? ¿Cuándo rendís? creo que pusieron la fecha de mesa el 26. Yo ya, como no vivo allá y ahora todo es presencial, no pude Sí, cursar, así que tengo que sí, preparar libre. Estoy de oyente igual en las clases de Ayala y demás para ir viendo y voy sí. repasando cambiario y me iré presentando. ¿Quién está ahora en privado? ¿Está Ayala? Ayala, Acosta Hijo, Acosta, el hijo de Miguel Ángel y después no hay sé quién más. otros, uno que tiene el apellido raro, no me sale, Ludwig, algo así. sí, Sí, pero sí, está a sí. la noche, entonces a veces llego a sus clases y a veces no. Oíme, ¿y Eduardo Hoff no va más? No, nunca más fue. Porque. Dio 2 clases magistrales por ahora, en Ah, lo que va de este dado, bien. cuatrimestre. Dado, Virtuales dado. igual las dio. Ellos Sí, están sí, dando sí. algunas virtuales, unas presenciales. Sí, bueno. Ya debe tener como 80 años, Eduardo. Y sí, yo tengo 60, yo no soy el único que envejezco. Yo Eh, el recuerdo del profe que tengo es cuando en público, cuando sí, daba clase, siempre llegaba a la clase con un chocolate shot. Y yo estaba embarazada ya y me daba un sí, antojo. qué bárbaro, qué tipo. Buenas Eh, tardes. Hola Melina, Hola. hola Buenas tardes. Martín. Buenas tardes. ¿Cómo te va Melina? ¿Andás con la voz tomada? Sí, profe, ando siempre así.
Tengo ¿Así? nódulos en la garganta, así que A veces estás peor, sí, ¿no? a veces peor, a veces mejor, pero bueno. Y bueno, va a haber que operar algún día eso. O no tenés Sí, ganas. ya me operé varias veces, pero bueno, Uf, vuelve a salir, así que no, entonces no hay que operar más. Hay que dejarse sí, que tu voz es linda como es y se acabó. tal Porque cual. mientras no te moleste en otro aspecto de la salud, No, no, para no, nada. entonces ni hablar, no. No. Eh, no, cuando las cosas se repiten, yo ya a mi edad varias cosas me tenía que haber operado y cuando pregunto, pero no, lo que pasa es que puede volver, listo, chao, que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, yo tengo otra edad, ustedes son jóvenes. Eh, bueno, así que tendrías que dar el parcialito ese, ¿m? y, y dejarse de bromar con cambiario, que ya es una materia que no existe más. No existe más. Capaz como no existe la filosofía, no sé, no es que yo diga, uy, por ejemplo, la filosofía es más importante que cambiario. No, lo que pasa es que cambiario no existe más. Existen otras cosas. Papeles no existe más, o sea, existen otras Claro. cosas. Es Eh, difícil. No es difícil la materia, a mí me cuesta estudiar un poco, bueno, en la cátedra dice que no es de memoria, que uno tiene que estudiar, pero a veces las definiciones técnicas, si uno no las sabe de memoria son de como el memoria, no las artículo, puede, son de no hay memoria. forma. Y yo no Exactamente. puedo, eso es lo que más me cuesta. Puedo explicar de qué se trata cada cosa, pero cuando me repreguntan y la definición técnica empieza a hacer agua. Claro. Pero Y bueno, bueno. iré menos nervioso. No, tenés que ir. Mira, las últimas materias, como todo en la vida, es un círculo que se cierra. Es como la primera materia, que vas nervioso, todo, pero no, tenés que agarrarte a la silla, te agarrás firme a la silla y piensas por dentro, acá nadie me va a sacar si no me aprueba. Algo así es. Eh, por lo menos yo lo hice con muchas materias eso. Me sirvió. En algunas no sabía mucho. En privado, por ejemplo, había estudiado muy poco, muy poco. Eh, Justamente porque me tenía que recibir antes de septiembre, porque empezaba el primer posgrado en bioética. Y miren lo que es el destino y a veces lo que son los errores, que a veces pienso que cuando uno dice, si hubiera agarrado por acá, mi vida hubiera sido totalmente distinta. Tal vez a la edad de ustedes todavía no se dan cuenta. Pero cuando uno es más mayor, como yo, ya empieza a pensar esas cuestiones y dice, pero si yo hubiera tomado este camino, o sea, si no hubiera entrado al juzgado, mi vida hubiera sido, no hubiera tenido hijos porque a mi mujer, la madre de mi hija la conocí ahí, porque a la madre de mi segunda hija la conocí yendo al bar con los compañeros del juzgado, qué sé yo, no sé, ¿se entiende? Cuando uno empieza a hacer las relaciones de cómo llegó a ese punto de la vida, porque, eh, como digo yo, la bioética es la biografía. Yo creo que la mejor definición de bioética que podemos hacer hoy en día, es justamente por el tema que voy a hablar hoy aparte, es la biografía. Y la biografía es la vida real, la vida vincular, la vida emocional. De alguna forma, el aspecto más emotivo del vivir, que es lo que nos reconoce como humanos, lo emotivo, porque en lo racional ya muy poco me puedo relacionar porque cuando me tengo que diferenciar con una máquina para ver si soy humano o no, me hacen un cuadrito para ver si soy un robot. Y el robot puede ser tan racional como yo. Sin embargo, ciertas cuestiones ellos creen, o sea, los tecnócratas, pero bueno, la vida es lo cotidiano. Quizás perdemos esa dimensión por esto de correr atrás de una zanahoria, atrás que no es malo tener ambiciones y pensar que en la vida hay que tener muchos logros, pero eh, cuando uno se pone a pensar cuáles son los logros importantes de la vida, y en definitiva, tengo que estar corriendo atrás de una zanahoria toda la vida, atrás de esto, atrás del laburo, atrás de la casa, atrás del auto, atrás de que me reconozcan, de que me acepten socialmente, de que el estatus social, de que tantas cuestiones que incluso todavía ustedes, que son jóvenes, eh, las han visto o las hacen, pero no con tanto ímpetu, pero el hecho de lograr un cargo más alto, lograr un auto más importante, una casa en un barrio más importante, todas esas cuestiones que uno deja
definitiva va dejando la vida, ¿no? Sin tener en cuenta que quizás, no estoy diciendo, y con esto no estoy poniéndome en una cuestión de simplismo, porque lo dice Aristóteles, la felicidad es el fin último de la vida. Definamos después qué es la felicidad. Ahora, en cada acto en que yo me estoy superando, estoy logrando un poco de felicidad, diría Aristóteles. Me estoy perfeccionando en la felicidad, en mi vida. Estoy logrando eso que llamamos felicidad. Pero ¿a qué le tenemos que dar importancia para esa perfección? Para perfeccionarnos. O sea, de golpe, compartir el desayuno todas las mañanas y poner la energía con la persona que querés para compartir el desayuno, quizás tenga mucho más valor en la vida que lo que vos querés que la otra persona está esperando de vos. Que seas importante, que te reconozcan, tener un título, pero no solamente un título y después tener otras cosas y después otras cosas. Por eso me refiero, cuando hablo de bioética, hablo de biografía y hablo de bioética cotidiana. Bioética cotidiana implicaría que cuando hablamos de bioética y de valores y de ética y de tecnología y de relación médico-paciente y de cuestiones complejas que tienen que ver con la salud, con la vulnerabilidad humana, con un montón de aspectos que después terminan jurídicamente a veces en conflictos, y es donde entra el abogado. No es simplemente ese proceso complejo, cuando hablamos de aborto, o hablamos de muerte digna, o de eutanasia, o de cuestiones que son trágicas en sí mismas, y complejas, sino de cuestiones básicas, porque la vida es un proceso. Y en lo cotidiano está justamente lo importante. Porque es un proceso la vida. La vida no es un resultado. Nadie nos va a marcar qué hicimos y qué no hicimos cuando estemos en el final de nuestras vidas. Y digo al final porque, desde el punto de vista de la bioética, me resulta muy complejo hablar de muerte. Yo no sé lo que es la muerte, sinceramente. La represento en la ausencia, la represento en el miedo, la represento en un aspecto de la vida en que tiene que ver con lo cronológico, de que uno se puede estar acercando por la edad, pero eso es absolutamente relativo y absolutamente fuera de la dimensión humana, porque nadie vino a la muerte a decirme esto me pasó y esto es lo que te va a ocurrir después. Conocemos el vivir. Por eso yo hablo de la ética como un cuidado del vivir. De hecho, hay un librito por ahí dando vueltas que lo escribí en el año 2012, que se llama Bioética, una ética del cuidado del vivir. Porque lo que podemos hacer es cuidar el vivir. Ni siquiera podemos cuidar la vida desde un aspecto conceptual, y digo cuidar porque sabemos lo que es el cuidado, pero la vida la podemos definir de distintos aspectos, de distintos lugares, biológicos, espirituales, simbólicos, psicoanalíticos, psicológicos, materiales, religiosos, jurídicos. De hecho, desde el punto de vista médico hay distintas formas de muerte, distintos aspectos a los que le damos el concepto de muerte. Muerte cerebral, muerte orgánica. Hay un montón de cuestiones de muerte. Hablamos de una muerte digna, y hablamos de una muerte también que es indigna. Pero definir la vida y definir la muerte es bastante complejo. Leisa, ¿cómo te va? No te veo. No sé si me escuchás a mí. ¿Cómo estás, Leisa? Hola, ¿todo bien ¿Cómo te vos? va? ¿Qué decís? Estábamos hablando, no sé si escuchaste, pero quizás la idea era hablar del contexto de la bioética como una bioética cotidiana, una ética del día a día, no una bioética científica o académica,
que también existe, pero que tiene que ver con cuestiones más, yo diría, más difíciles de anunciar y de vivir, de vivenciar. Y lo que quería hacer hincapié es que el método bioético es un método vivencial, justamente. Porque esto que hacía referencia hace un rato, la biografía, cuando uno trabaja en un comité de bioética y tiene que dar una opinión, que nunca son obligatorias, pero que generalmente siempre se toman como obligatorias. Porque cuando un juez en un amparo pide a un comité de bioética un dictamen, es muy difícil que después lo contradiga. Tiene que ser demasiado fuera de lugar el dictamen, pero nunca es obligatorio. El comité de bioética, sea hospitalario, sea de investigación, sea científico, el comité de bioética, sus opiniones no son obligatorias, son recomendaciones, pero que en la mayoría de las veces terminan siendo... Lo interesante de estas definiciones de los comités de bioética es que, si bien la conclusión del dictamen siempre es interdisciplinario, siempre tiene una mirada de esta historia que les hago referencia, de lo vivencial, del paciente o de la persona al cual se está pidiendo, o la institución que pide por algún motivo que se analice una cuestión X, que es conflictiva, que es dilemática, y siempre se toma en cuenta lo vivencial. Se analiza qué ocurrió, cómo se vivió, por qué se llegó a eso. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más justo? ¿Qué es lo que hay que respetar de lo humano? ¿Qué es lo que hay que hacer hincapié de lo humano para que se tome una decisión lo más apropiada posible? Yo le puedo dar miles de ejemplos, ¿no? Yo trabajé en muchos comités de bioética, siempre ad honorem, porque siempre me tocó estando en la función pública, ¿no? Entonces no podía... Pero estuve en el comité de bioética del rectorado, que sigue funcionando, creo. El comité de bioética del Hospital de la Comunidad, que ahí estaban los dos comités, uno de investigación y uno directamente hospitalario. El de investigación es más o menos lo que ustedes han visto ahora con el COVID. O sea, el comité de investigación hace seguimientos de medicamentos que están en etapa de experimentación y en los cuales se tienen que respetar determinados protocolos. Hola, Walter, ¿cómo andás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te escucho mal, pero no importa. ¿Me escuchás vos a mí? Buena demora. No, por favor. ¿Me escuchás bien? Sí. ¿Sí? Porque... Sí, yo escucho perfecto. Ah, bien, ahora sí, te escucho perfecto. bien. Bueno, yo siempre hago una Sí. síntesis de la síntesis de la síntesis cada vez que llega alguien. Como somos pocos, lo puedo hacer. Estábamos hablando del método vivencial que tiene la bioética, que es biográfico, y que generalmente se tiene en cuenta, como me has escuchado decir en varias oportunidades seguramente, la vida de la persona, el desarrollo de la vida de la persona, la vivencia. No por eso deja de ser menos científico cuando se hace un dictamen, por ejemplo. Yo hoy quiero comentarles simplemente de que para mí la bioética es una cuestión cotidiana. En cada vínculo uno está dejando su mirada, su impresión, su sensación, su idea, su sensibilidad. Y cuando la bioética ingresa en el ámbito médico, en el ámbito científico, lo que intentó de alguna forma es humanizar esta medicina, en esta relación, en este vínculo que tenemos los humanos con lo médico, porque la bioética nace por esta cuestión de la medicalización de la vida. La medicalización de la vida, la relación con la industria y con el mercado de lo médico, también de alguna forma, con este cambio en lo tecnológico, y fíjese qué coincidencia con la catástrofe ecológica
que ya la tenemos encima. Cuando yo empecé con la bioética hace 30 y pico de años, hablábamos de la catástrofe ecológica como consecuencia del avance tecnológico. O sea, el avance tecnológico era abrumador y se veía que... Pero no teníamos, no hablábamos de un posible... Y digo a veces cómo llegan las cosas, ¿no? Porque llegó y quizás yo no hice nada, a pesar de tener 2 grupos de investigación dentro de la cátedra sobre cuestiones ecológicas, que generalmente las da José Luis, porque no es mi especialización, ¿no? Yo no me especialicé en cuestiones ecológicas desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? La catástrofe ecológica. Pero hablábamos en ese momento del problema del agua, el problema del posible calentamiento de la Tierra. En ese momento lo más peligroso era la capa de ozono, recuerdo. El principio del problema. Y hoy ya está eso. El calentamiento global ya está. La catástrofe ecológica ya está. Las tormentas que están, incluso nosotros en Mar del Plata tenemos tormentas, que uno dice, sí, acá no hay huracanes. Tenemos pequeños huracanes cada 15 días. Porque hay gente humilde que se le vuela el techo cada 15 días. Pobre. Porque son fuertes. Eso no ocurría. O sea, ya está el problema. Por eso fíjense qué cosa, ¿no? La bioética nace como una reflexión. La tecnología creció de manera abrumadora, pero la reflexión bioética no creció de la misma forma. Casi diría yo que, por el contrario, cada día se habla poco menos de bioética, por más que ya está instalado en el ámbito médico que cada hospital tiene que tener un comité de bioética, que cuando hay un conflicto se dirime en el comité de bioética. Pero la tecnología funciona absolutamente igual. Diría mucho más fuerte, con mucho más fuerza, a pesar de que ya pasaron 40 años de que existe la bioética, más, de que existe la bioética casi 50 años. De que existe, ¿no? Fin de la década 60, principio del 70. Ahí se empezó a hablar, 70. Desarrollo a partir de las décadas 90. Y digo esto y me pongo a pensar ahora, ¿no? Porque justamente la catástrofe ecológica ya está, ya no se puede hacer mucho. En ese momento me recuerdo que se decía de los posibles cambios y llamábamos a especialistas de la materia, incluso en congresos traíamos gente, especialistas en alimentos, de Alemania, de otra época, ¿no? Se podía hacer congresos, seminarios, jornadas. O sea, todo esto desde la iniciativa de formar un comité de bioética en el rectorado, de formar la Asociación Argentina de Bioética, todo de acá de Mar del Plata, ¿no? De formar los grupos de investigación. Hacía hincapié en los grupos de investigación de la cursada, porque en ese momento la cátedra de filosofía ya tenía, yo tengo asignado 2 grupos de investigación en cuestiones ecológicas, en cuestiones bioéticas, sin límite de tiempo. O sea, me los dieron con la idea de que no tengan una fecha de término. Y sin embargo, yo fui investigador muchos años en un grupo de psicología, que era interdisciplinario, muchos años. Bueno, fue muy productivo porque trabajamos mucho. Tal vez me desgasté mucho también, porque fue mucho trabajo. Pero después nunca pude generar una línea de trabajo en bioética. Quizás yo perdí interés, pero veía también de que tampoco había un interés muy fuerte desde el punto de vista de la mantención de estos grupos, ¿no? Que genera mucho trabajo. O sea, de que el becario sea becario, de que el investigador decida ser investigador. Yo no era investigador, yo no vivía de la investigación. De hecho, dejé de cobrar una cuestión una vez, no sé por qué trámite, y nunca más cobré y nunca más lo reclamé. Pero yo no vivía de la investigación, pero costaba mucho. Estoy haciendo una especie de reconto, ¿no? La palabra reconto no me suena a mi vocabulario, una especie de recuerdo, va. Cuesta mucho instalarse con
con el tema de la investigación en derecho, si no es algo muy específicamente jurídico. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si no es algo específicamente jurídico, derecho penal, derecho criminal, y vinculado con la función que después de entrar al juzgado, después de ejercer la profesión, o sea, siempre está vinculado con ejercer. Entonces, con ejercer algo de la profesión, de la impresión, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que los grupos están ahí. Pasaron 30 años, la catástrofe ecológica llegó, la medicalización de la vida llegó de una manera asombrosa, porque ni yo puedo creer que hoy hubiera estado planteando con mi pareja el tema de la vacunación de mi hijo, ¿no? Porque si yo les explico los protocolos cómo se medían y se hacían los protocolos para investigar cualquier droga que quisiera salir al mercado, tardaban años, ni hablar si era para niños. Y teniendo en cuenta que estos protocolos de investigación, que requieren de un seguimiento de comités de bioética, fundamentalmente por el consentimiento informado, que algunos de ustedes, como no me escucharon nunca de bioética, alguna de bioética no saben capaz qué es. Consentimiento informado es la información que tiene, después le voy a explicar porque es mucho más profundo, pero es el instituto jurídico por el cual el profesional o el equipo médico debe explicar al paciente, o en el caso de la investigación, al que entra en un proceso de investigación de una determinada droga, cuáles son los antecedentes, las consecuencias, las problemáticas, de acuerdo a la trascendencia o a la importancia que pueda tener esa droga, o los efectos que pueda tener esa droga, en el caso de que sea una experimentación, en la vida de la persona que ingresa para ser parte del protocolo de la investigación. Pero se requiere de mucho seguimiento. Me llamó la atención que en esta pandemia, con el tema de las vacunas, fue un proceso tan casi industrial. Era como sacar la nave que iba a llegar a Marte, a ver quién llegaba primero a la Luna, con la vacuna o con la nave. Por el momento yo tenía grandes dudas, ¿no? Porque parecía de que algunas cuestiones no se terminaban de investigar y no importaba. Lo que me generó dudas. Lo tengo que reconocer desde el punto de vista bioético. Ahora bien, vuelvo al punto porque esto vamos a volver más adelante. Y justamente, por las dudas que quede algún punto, fíjense, hay un canal de YouTube que yo lo tuve que abrir en la pandemia para filosofía, que es Cátedra de Filosofía del Derecho, Dr. H. Salvador. Es así, porque hay varias. Por eso les digo esta, porque hay varias. Ahí dando vuelta algunas. En su momento me pidieron que tenía que subir videos antes de que existiera el Zoom. Fíjense en la que es Cátedra de Filosofía del Derecho, Dr. H. Salvador. Digo Dr. H. Salvador porque una es del derecho del doctor, otra es del doctor Horacio Salvador. No, esta es Cátedra de Filosofía del Derecho, Dr. H. Salvador. Hay un video muy cortito que es Bioética, una ética del cuidado del vivir. Bioética, una ética del cuidado del vivir. Escúchenlo cortito, 4 o 5 minutos, pero por algún concepto que quede, porque hay un par de conceptos que están ahí claros, o al menos están ahí grabados, lo pueden escuchar con más atención. Porque esto de que, como las clases son cada 15 días, una vez pierde cierta dinámica. Entonces, ese ténganlo en cuenta. Y otro que es específicamente de filosofía del derecho, pero, o por lo menos lo hice para filosofía, que es dentro de este mismo canal, se llama La Verdad. Hay un montón de videos de bioética. Hay uno, los orígenes de la bioética, los principios de la bioética. Pueden ver el que quieran. Yo les planteo estos dos, uno que es de filosofía,
pero que es sobre la verdad, también es cortito, estará durada 4 minutos, o más, 5. Y le digo estos dos porque en uno se habla de esto de lo cotidiano, esto de lo vivencial, esto de que un problema de salud, una cuestión de salud a veces, es simplemente una cuestión que se puede resolver con facilidad, y otras veces es un problema existencial. Existencial y que genera un cambio en la vida del ser humano. Y es en esa cotidianidad donde uno se tiene que manejar, porque al otro día uno tiene que seguir trabajando, tiene que seguir criando hijos, tiene que seguir viviendo, y de golpe se le muere una persona joven en la familia, como ha ocurrido con esta pandemia. Yo empecé a trabajar esto de la ética cotidiana en el año 2000, con la crisis, no me acuerdo ya cuándo fue, pero fue con la gripe A, fíjense. Que era la segunda pandemia en realidad, porque el primero fue el SIDA, y tuve dudas en las 3. No es que tengo dudas en esta. Tengo dudas en las 3 en cuanto a esto de la industrialización de la medicina, ¿no? Con la gripe A fue terrible. También. Con el SIDA ni hablar. Terrible, no tengo tiempo como para poder profundizar el tema del SIDA, pero el tema del SIDA fue terrible por los costosos de las drogas, por la avaricia de los laboratorios en el tema de la distribución. Después terminaron que no era tan conveniente como fueron el oxígeno en la gripe A, por ejemplo. El oxígeno. Hay todo un mercado del oxígeno que uno dice, oxígeno, sí. Porque si ustedes me preguntan, ¿cuál fue el invento más importante de la medicina en los últimos? Y el oxígeno. Porque es lo que necesitas cuando te estás por morir. Cuando tenés un paro cardiorrespiratorio, el oxígeno. El oxígeno es increíble, lo que necesitamos. Uno se muere, como decían los antiguos, como decía Hipócrates, cuando pierde el ánimus. Pero el ánimus para él era el aire también. En esa cuestión natural, Hipócrates en el siglo 5 o 6 a.C., que decía que cuando uno pierde el ánimus, entonces le ponía a la persona que estaba por morir un espejito en la boca, y si el espejito se empañaba porque el alma estaba saliendo. Qué cosa, ¿no? Ese ánimus, el ánimo. Cuando uno hace un espejito se empaña. Cuando uno fallece, porque no quiere utilizar la palabra muerte, ya no se empaña por el espejito. Y fíjense qué cosas locas, porque el juramento hipocrático que hacen los médicos, por el cual se obligan a hacer siempre el bien, y que se obligan siempre a hacer algo más, por eso la bioética luchó con el encarnizamiento terapéutico, porque eso viene de Hipócrates. Siglo V a.C., siglo VI, siglo IV, quiero ubicarlo donde quieran ahí, pero siglo VI a.C., plena antigüedad, antes que Aristóteles. Hipócrates es un médico naturista que hace el cambio entre la medicina ritual de los dioses, el mito griego, a una medicina natural. Hay algo de esto de Hipócrates decía, sos lo que comés, somos lo que comemos. E inventa este juramento hipocrático, que en algún momento lo voy a leer porque es muy cortito, pero tiene toda la problemática, la eutanasia, el aborto, el bien, la honestidad del médico, la decencia del médico, un montón, el secreto terapéutico, todo está ahí. Por lo cual los médicos todavía juran. Por eso tienen la obligación de hacer el bien y de siempre actuar cuando existe un problema de salud. Pero estamos hablando de una salud donde justamente, fíjense, hacer el bien implicaba muy poco, quizás acompañar, quizás contener, que es la mayoría de las veces lo que más pueden hacer los médicos. No todos los médicos curan, y no toda la medicina cura.
Y este consentimiento informado, del cual yo estoy hablando ahora también, que es algo importante desde el punto de vista jurídico, porque ustedes van a, el día de mañana, cuando se hacen bioética jurídica, me refiero a jurídica por algún caso, por un amparo en salud, se dedican al derecho médico, lo que más van a tener que saber manejar es el tema del consentimiento informado. Es si se dio la información adecuada. Es si se habló con claridad. Es saber si el paciente entendió lo que el médico dijo y el consentimiento que da el paciente a la información que el médico o el equipo médico da. Pero como ahora todo es tan tecnológico, tan técnico, es muy complejo para cualquiera de nosotros que somos pacientes interpretar en un momento de vulnerabilidad, como es el momento en que estás enfermo, de que tenés que decir si estás de acuerdo o no, o si das tu consentimiento. Desde ya todo esto, fíjense que con esta pandemia se cayó, se derrumbó, fue como un castillo de arena prácticamente, porque habría que releer, reconstruir todo de vuelta. Tengo como esa idea, al menos en la metáfora filosófica, de que se ha perdido un poco esto del consentimiento, porque lo de la vacuna ya no hay una especie de consentimiento, hay que tenés que vacunar, está bien, por el bien común, por el cuidado, por la ética del cuidado, que yo mismo hago hincapié, pero te tenés que vacunar. Y podés tener problemas, si no, porque no te van a dejar entrar, porque no te van a dejar salir, por lo que fuere. Por este motivo, y por esto de la cuestión del consentimiento informado, por esto de lo que hablaba en principio, de una bioética cotidiana, de todos los días, fundada en la contemplación, en el cuidado, en la atención, en la mirada, en cuidar al cuidador, otra expresión que yo utilizaba mucho hace 20 años, creo que hay un libro por ahí dando vueltas, de cuidar a los cuidadores, que ahora resulta que se escucha incluso como eslogan, pero que en muy pocos lugares se pone en práctica. Pero por eso hablo le digo que miren estos dos videos, porque cuando digo la verdad, sí, la verdad la podemos interpretar de muchos aspectos. En el mundo jurídico en el cual nosotros nos movemos, hay una verdad real, una verdad del expediente, una verdad judicial, que tantas verdades, y muchas mentiras también. Hay muchas más mentiras que verdades. Pero desde el punto de vista de lo que interpretamos como valor, la verdad como un valor, es algo muy importante, muy trascendente, porque hace a la confianza y hace a esa relación de confianza que había entre el paciente y el médico. Ese médico de confianza que iba a tu casa y vos le tenías confianza porque para él eras para vos, para tus padres, en un momento de la historia de la vida de cada uno de nosotros, ese médico de confianza era veraz, era creíble, era de confianza. Lo mismo pasa en las relaciones de la vida, tu amigo, tu amiga, la relación con los padres, con las parejas, con quien fuere. Las relaciones de amistad, las relaciones de trabajo, se fundamentan en la confianza. Si no hay confianza, tarde o temprano algo se va a caer. Pero esta confianza se funda en una verdad. Quizás a veces simbólica también. Pero que tiene que tener, como les dije, claridad y transparencia. Porque si un médico, por ejemplo, explica a un paciente que no sabe leer y escribir, como puedo contarle un montón de casos de experiencias que han ocurrido en comité de bioética, o le da la receta encima con la letra que no se les entiende, pero nadie sabe leer y escribir en la casa. Ocurre eso. Ocurrió, pero le puedo contar casos que son espeluznantes, trágicos. O le explica de una manera cientificista, técnica, tecnocrática, muy elevada. Es como que yo ahora hablara de la plataforma epistemológica del método evolutivo en la bioética. Entonces me dice, ¿qué está hablando este tipo? ¿Qué me quiere explicar o me quiere complicar? ¿Quiere que entienda o quiere que no entienda nada? Para que lo sepa él solo. ¿Y quiere que lo estudie de memoria esto? Pero
no lo puedo entender, como decías vos, Jessica. O sea, a vos te cuesta estudiar de memoria, a mí también, yo no puedo estudiar nada de memoria. Nada, absolutamente nada, no puedo. Si tuviera que preparar una clase, creo que incluso ni en los concursos preparaba las clases, me tomaba el tiempo y después llegaba al concurso y decía todo lo contrario. Porque tengo una memoria conceptual de relación, pero no, me resulta muy brutal estudiar de memoria. Muy brutal me resulta, muy embrutecedor. Entonces, cuando digo que lean esto de verdad, que es filosófico, que está dentro de lo que es la cátedra de filosofía, y estoy hablando de la verdad, como lo explico en la cátedra de filosofía, hablamos de una verdad que no es la verdad científica. Porque la verdad científica, fíjense cuántas verdades científicas escuchamos en esta pandemia. Estos biólogos que de golpe eran la vedette del momento y aparecían en televisión y se sentían figuras importantísimas porque de golpe eran investigadores que estaban en su laboratorio, en sus facultades, en sus cátedras, como yo acá dando clases, y de golpe aparecían en todos los canales de televisión del país, les hacían 20, 30 reportajes. Yo entendía, pero ¿cuántas opiniones distintas teníamos? ¿Cuántas versiones distintas de una misma cuestión? Que era una gripecita, ¿no? Que era esto, que era más importante. ¿Cuántas cuestiones que eran avaladas por verdades científicas? Y cuando se dice verdad científica, yo tendría que ir a explicar lo que es la diferencia entre conocimiento vulgar, conocimiento filosófico y conocimiento científico. Pero cuando hablo de verdad, desde el punto de vista bioético, no estoy descartando la verdad científica, porque para eso es interdisciplinaria bioética, y hay médicos, hay epistemólogos, y hay psiquiatras, y cirujanos, y filósofos, y psicólogos, participan todas las ciencias, pero se tiene en cuenta la cuestión emocional, la cuestión vivencial del ser humano. Lo que resulta claro, lo que resulta transparente, lo que resulta para una mirada del humano, justamente personal y humano, entendible. Por eso quiero que vean este video para que quede clarito, justamente porque en este video hago referencia a la verdad desde el punto de vista de la filosofía antigua, la filosofía griega antigua clásica, que se entendía la verdad como algo así como la aletheia, que era algo como quitar velos. O sea, no hay una verdad rigurosa. Ir acercándose de a poco. Cuando uno conoce a alguien y lo empieza a comprender, y lo empieza a entender, y empieza a conocer su historia de vida, y entonces comprende algunas cosas de por qué es así, y por qué es de otra manera, o por qué tuvo esa reacción y no tuvo otra. Porque hay una historia atrás de cada uno de nosotros. ¿Qué hacen a esa verdad? A esa verdad que a veces es más relativa, quizás, pero es más humana. Quitar los velos, desvelar. Me comprometo a la verdad, pero me voy a meter a ver un poquito más adentro, a ver, pero es como en la neblina. Bueno, estoy viendo ahora que ahora no tanto, pero como está gris. Y la neblina, uno no puede andar rápido, uno tiene que andar despacio y ir a poquito. Y otro concepto filosófico que es la parresía, que se utiliza poco, pues es un concepto viejo, antiguo, no le interesa capaz a como pocos científicos. Pero la parresía es un concepto que tiene que ver con la cuestión de explicar las cosas con simpleza. Ahí está, ahí llegó tu hijo, lo único importante. ¿Cómo anda? Explicar las cosas con simpleza. Y eso viene, ya que estáis se lo digo, viene de un filósofo de la antigüedad, de Samos, antigüedad, una colonia griega, Samos es una colonia griega, Epicuro. Epicuro lo tildaban de hedonista porque él buscaba el placer, pero él sentía placer en las conversaciones, sentía placer en la austeridad, en la medida de las cosas, en el medio justo, en llegar en la comprensión, en el entendimiento. Y cuando hablaba de parresía, hablaba de esto de explicar para que sea entendible.
¿Se entiende justamente? De explicar no para complejizar las cosas. A mí la filosofía me llevó por un camino de muchos años, los cuales al principio no entendía las primeras palabras. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es la etimología de la palabra? ¿Qué etimología? Viene del griego y del latín. Todo complejo, todo difícil. Después me di cuenta que quizás lo descubrí con Descartes, con Aristóteles, leyéndolos, que bajaban, que eran realmente tipos con un conocimiento profundísimo, inmenso, sabían sobre matemática, física, filosofía, en todos sus aspectos, metafísica, ética, estética, como el Renacimiento, lo fue también Da Vinci. Conocimiento casi de la generalidad, casi conocimiento por las causas, los efectos, la poesía, la ciencia, el arte, la reflexión. Era como un conocimiento casi completo. Pero estos tipos tenían una característica, y es ahí cuando uno se distingue si son maestros o no, que escriben y hablaban con simpleza, de la misma forma que lo hizo Sócrates cuando hablaba en las calles, ¿no? Por ejemplo. Por eso es que recomiendo estos 2 videitos para integrarlos a la cátedra de bioética, y van a decir, está bien, ya está explicado, esta es la verdad. Pero generalmente, fíjense, chicos, ¿dónde están los biólogos que hablaban hace un tiempo y tenían una verdad casi absoluta? Entonces, tenemos que interpretar que el conocimiento científico tiene intereses muy claros. Cuando, desde el punto de vista de la bioética, el interés claro que tiene es la protección de la persona. Siempre. Pero desde el punto de vista científico, los laboratorios no hacen una obra de caridad. No hay ningún laboratorio que actúe por caridad. Supongo que tendrán principios y determinados valores, pero la ciencia se maneja en el ámbito de la racionalidad tecnocrática, eficientista, de resultados. Y si no hay resultados y eficiencia, no sirve. En cambio, acá estamos hablando de reflexión. ¿Comprenden la diferencia entre las ciencias comunes y esto que estamos hablando ahora, esta disciplina que es la bioética? Y les expreso desde una idea de método justamente emotivo, vivencial, porque la historia de cada persona en la bioética tiene importancia, porque la bioética es una ética aplicada al caso concreto, por más que hablemos de microética o macroética. Podemos hablar de microética, cuestiones muy específicas. Podemos hablar de macroética cuando hablamos de contaminación ambiental, hambrunas, cuestiones de género, cuestiones amplias, cuestiones de distribución de recursos en salud a nivel global, o los daños que produce la ciencia, la tecnología, perdón, aplicada a la industria, ¿no? En muchos casos. Pero también hay una microbiótica que es la ética aplicada al caso concreto. Y el caso concreto, se escucha en el fondo, mi hijo es porque llegó recién, así que bueno, esa es la bioética también, la biografía de todos los días. Estoy en mi casa y está mi hijo. Y tiene tanto derecho de hablar como yo de hablar, ¿no? Bueno. Y no lo voy a poder callar. Lo más lógico que venga ahora para acá. Pero cuando digo aplicada al caso concreto, es aplicada al caso concreto. Es a esa persona, es a ese tipo que está viviendo un drama, o esa tipa, o esa persona, o ese ser humano que está viviendo un drama porque está viviendo en un cuerpo que no es el de él. Cambio de sexo. Cuando alguien tiene una vivencia de que ese cuerpo es un cuerpo equivocado,
por ejemplo. Y un comité de bioética, ahora no, ahora tiene la decisión de tomar, porque las cosas han avanzado mucho. Pero hace 20 años alguien iba a pedir un cambio de sexo y tenía que hacer un amparo y tenía que pasar 1 año y medio con un sinfín de cuestiones administrativas, judiciales, investigativas, el comité de bioética que se reunía y tardábamos 1 año y pico para dar un dictamen, qué sé yo, una cosa a veces, no tanto, pero sí tardaba un amparo capaz 1 año. Y después era el tema de los recursos, a ver quién pagaba la... Claro, muy bien, está bien, le dimos el consentimiento para que se opere. El que está todo en orden, era un heterosexual, había que operarlo. Bueno, pero el Estado no se hacía cargo, bueno, otro problema más. Y bueno, ¿dónde están los recursos? Bueno, sí, el médico lo sigue, había que encontrar al médico, era todo muy complejo. Ahora cambió, en ese aspecto cambió, evolucionó. Porque los problemas morales aparte, ¿por qué es interesante esto de la interpretación de la evolución de la historia de la persona y de la evolución histórica de cada momento? Porque las cuestiones morales, primero se rechazan cuando hay cambios. Nos pasa en cada momento. O sea, hace 20 años nadie se le ocurría que el novio de mi hija viniera a dormir a mi casa. Yo ahora me encuentro en la mañana, el novio de mi hija está en casa, y bueno, sí. Y estoy feliz que esté ahí. Por lo menos sé que está en casa, estoy feliz. Pero bueno, hay que adaptarse. Al principio los cambios son difíciles. Hablo una pavada, ¿no? Fíjense qué pavada hablo, pero ya les va a ocurrir. Llega rapidísimo. Bueno, primero no se aceptan los cambios morales, se rechazan. Siempre hay un sector de la población que es más conservador que otro y va a rechazar cualquier cambio que sea progresista o que sea distinto. Lo distinto. Podemos evaluar como bueno o malo, eso no importa. Es un cambio, la aceptación del cambio. Entonces siempre es malo el cambio. Al principio siempre es una locura, ¿no? ¿Cómo vamos a aceptar esto? Porque ahora todo, el aborto no es una fiesta, no lo es. El divorcio, ¿cómo ahora se van a divorciar todos? No se divorcia la gente, se divorcia igual. Lo que pasa es que hay que hacerse cargo de las cuestiones. Entonces hay que legalizarlas para que el Estado pueda controlar y pueda tener un final mejor, un final feliz, y no que se terminen matando. Entonces se puedan divorciar y puedan generar otra familia. Bueno, no, pero el divorcio y la iglesia y que la familia y que la tradición y que el mundo se va a terminar. No pasa nada. Los cambios morales siempre son rechazados. Las conductas humanas no las queremos aceptar, los cambios. Yo no entiendo el mundo actual, no entiendo la música tecno. El novio de mi hija es DJ de música electrónica, y sí, me manda los videos, me encantan. Sí. Yo no puedo tener me tienen que sacar, me sacan con un electroencefalograma, con cardio, si voy a una fiesta electrónica, obviamente. No soy parte de esa cultura. Lo tengo que aceptar, es la época, es real. Yo escuchaba música progresiva, qué sé yo. ¿Se entiende? Llegan los cambios, al principio no se aceptan, después se aceptan, después se toman como naturales, y después encima se genera el negocio. Porque el negocio viene después del ocium. El ocium creativo, el ocio creador, el ocio reflexivo, primero, y después viene el negocio, negar el ocium, pero primero tenés que tener un negocio, para tener ocio. Negocium es negar el ocium. Cuando tenés el negocio no puedes tener ocio, tenés que laburar. Pero los cambios no se aceptan, después se aceptan. Hoy, después de 30 años, yo puedo ser un conservador. Les aseguro que en cualquier ámbito, hoy soy un conservador. Cuando hace 30 años firmamos los primeros cambios de documentos con cambios de sexo, desde la bioética, porque esta reflexión bioética permitía ver la historia individual de cada uno, no decir, todos se van a operar, o todos se van a divorciar, o todos se van a hacer abortos porque es una fiesta el aborto. No, nada que ver. Son casos particulares, concretos, de los cuales siempre hay que tratar de verlo desde este método vivencial, que implica ver la historia, como les decía, de cada uno. Desde la verdad, desde el entendimiento,
desde la comprensión, desde los valores, desde lo que parecería, de acuerdo a cierta razonabilidad, que es más importante o que tiene más valor. No es una época muy apropiada para la reflexión, por eso pienso de que, como digo muchas veces, a veces hay momentos para silencios. Porque cuando uno ingresa en un ámbito de toma de decisiones, con una agenda bioética donde la reflexión requiere un análisis, un entendimiento, de una postura, parecería que resulta poco práctico y demasiado complejo a veces. Pero no se olviden que en los lugares donde se juega el tema de la importancia entre la vida y la muerte, un hospital, un lugar donde siempre es necesaria la reflexión humana. Porque si no caemos en el punto en que no nos diferenciamos entre lo animal y lo humano. Y esto es tan básico desde el punto de vista de que la cultura es la negación del instinto, siempre. Y hay un instinto de vida y hay una pulsión de muerte. Por lo tanto, la bioética, cuando intenta volver a esto de la reflexión, que no es nada nuevo, es la misma reflexión que tuvo Hipócrates, que tuvo Aristóteles, que pudo tener Da Vinci con su mirada, o Leonardo, o Miguel Ángel, o Alighieri, en el Renacimiento, en el Iluminismo, con una mirada muy humanista, nos damos cuenta que la reflexión siempre requiere de un lugar, pero una reflexión que tenga que ver con la comprensión, y no con lo puramente racional. Recuerden que, y esto es casi un dogma, por más que yo no tengo dogma, no creo en los dogmas, pero quizás no sea la expresión adecuada dogma, es un axioma, un principio que se puede tener en cuenta de que todo lo racional no siempre es razonable. En cambio, para que algo sea razonable, requiere que siempre sea racional. Fíjense qué cuestión, ¿no? Y es dilemática. A punto a veces tal que, pongo un ejemplo, viene un médico y me dice, sí, hay un aparato para su enfermedad que es mortal, pero ese aparato está en California y vale $550.000 la sesión. Usted necesita 3 sesiones. Es racional. Es absolutamente irrazonable porque estamos hablando de una jubilada que gana 24.000 pesos por mes y es de PAMI. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que un médico actúe en de ese criterio. Digo un ejemplo burdo y exagerado, pero se entiende. Técnicamente es posible. Y acá incluso no sería una cuestión de técnicamente es posible si utilizamos los gametos para esto o el otro, qué sé yo, o los genes de uno para reemplazarlos por los genes del otro. No, estamos hablando de una cuestión que técnicamente es posible, pero humanamente es imposible porque los recursos en salud no están. Si tuviera una conversación de cafetería, la guita no está. Y cuando un problema de salud se transforma en un problema económico, encima es trágico, hay una tragedia más. Y por eso la reflexión es constante. Y por eso a veces también se descarta esto de la reflexión, porque la reflexión a veces obliga. ¿No? Obliga a esta racionalidad que a veces se convierte en verdad estricta, Walter. Fíjate vos que a veces esta racionalidad se convierte en verdad de Estado. Entonces, y de golpe un juez que establezca un amparo y diga, sí, yo obligo al laboratorio a que dé este medicamento que estaba en estado de experimentación, como me han ocurrido muchos de amparos que he trabajado. Y la ampolla vale $50.000 cada uno, y le tienen que dar 45 ampollas al paciente. Y es una obra social del Estado, IOMA, el director de IOMA va a decir, está todo bien, señor juez, pero nos fundimos. Y hay una cuestión política atrás. Cuando digo política estoy hablando
no de cuestiones, hablo de la dinámica política, ¿no? Cuando hay operadores que juegan para que las cosas funcionen de determinada forma, ¿no? No del ideal político. El Estado dice, sí, está bien, pero yo no puedo pagar esa. Porque van a aparecer otras personas que necesiten también esa droga. Yo creo que por eso les hacía hincapié en la idea de verdad. Porque tanto así como cuando uno tiene que dar un consentimiento de algo que le informan, y uno cree que es verdad, porque le cree a la ciencia, le cree al profesional, que también es humano y se puede equivocar. Por eso hago hincapié en que sería casi ideal que las relaciones, las complejidades, lo que tienen que ver con las cuestiones de salud, se plantean en esta dinámica de una verdad como aletheia, una verdad humana, una verdad de lo posible, no una verdad científica que descalifica cualquier otro tipo de verdad, porque cuando el científico dice esto está comprobado científicamente, yo digo, cuando escucho esa expresión, que la escucho, antes le daba mucho más valor, pero ahora cuando escucho esa expresión digo, algo está ocultando. Esto está comprobado científicamente, esto tiene una comprobación científica. Bueno, ¿cuál es la comprobación científica? No, si es una estadística en 200... Si ustedes a veces leen los prospectos, se van a encontrar con cuestiones de que sí, se analizaron 200 casos, en los cuales 5 tenían problemáticas de presión, otros, bueno, no sé, y no se entiende nada. 200 casos. Y uno dice, pero la mía no está en esos 200 casos. La problemática que yo tengo no está. O sea, que lo mío no lo analizaron. Yo estoy fuera dentro de esa investigación. Por bajar el discurso a algo cotidiano. En el año 2000, chicos, la Organización Mundial de la Salud, que en esta pandemia fue algo como que era nuestro tío que nunca visitamos, pero pasó de ser la Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que eran organismos casi, no eran sanitarios, eran prácticamente angelicales. Llegar a la Organización Mundial de la Salud, o que un congreso, que una cátedra fuera adherida, presentada por la OPS, que le hubiera dado lo que era estar en lo más alto de los niveles de la investigación científica, la OPS o la OMS. Claro, con esto de la cotidianeidad pasó a ser el vecino de atrás, la OMS o la OPS. Pero cuando todavía era algo, en el año 2000, no fue hace mucho, estoy seguro que pasó volando. La OPS tiene un proyecto que lo inicia en el año 1900 y pico, no recuerdo bien el año, que era Año 2000, Salud para Todos. Miren qué eslogan y miren qué... La OMS, no la OPS. Miren qué objetivo, era como Argentina sin pobres. 50% de pobres, Argentina sin pobres. Somos una fábrica de crear pobres, y del liberalismo a distintas cuestiones pobres, con grandes intereses, la creación de pobreza. Pero la OMS dijo, año 2000, ese era el eslogan, salud para todos. Salud para los 35 millones de indocumentados que tenía Estados Unidos o que estaban fuera del sistema de salud porque el sistema capitalista americano, que fue el que elegimos después nosotros, es perverso también. No es la mejor salud del mundo, ojo. Nosotros teníamos un sistema mixto, pero que era muy bueno, con un alto porcentaje público.
muy similar al sistema francés, pero que funcionaba a la perfección. Funcionó durante décadas, muy bien. Lo destruyeron. Y crearon distintas formas de sistema privada. En la Argentina hoy no se sabe cuál es el sistema de salud que tiene. No es mixto, hay una mixtura directamente. Hay sistema público, semipúblico, obra social, prepaga, obra social de no sé qué. Uno nunca sabe. Siempre terminamos pagándole al psicólogo. Es así. Siempre se termina pagándole al odontólogo. Siempre el odontólogo la prótesis no te la cubre. Siempre el psiquiatra te va a cobrar la consulta. Siempre el psicólogo te dice, las 2 primeras sí, pero después no. Necesito 48, necesito toda la vida ir al psicólogo. 3 veces por semana, no, una vez cada 45 días. El 20%, y tengo un turno, 6:30 de la mañana. Sábado, lo único que me queda. Ese es el que te cubre la obra social. De la cual vos pagás mucho, casi como un ciudadano, no quiero exagerar, pero como metáfora, como un finlandés, un dinamarqués. Pagamos mucho por obra social. Si uno mira lo que pone, si uno mira el recibo del sueldo y dice, epa, pero yo tendría que cobrar una jubilación y yo tendría que tener la obra social. Bueno. Es la mercantilización de la medicina, lo que antes era un bien primario, la educación, la seguridad, la salud, la alimentación, ahora es todo bien de mercado. Los precios de supermercados los ponen los tipos, nunca sabemos qué nos pone, siempre son inflacionarios, siempre. Los ponga el Estado, sean cuidados, no cuidados, la salud no sabemos, vuelvo a decir, uno nunca sabe. Va y pregunta, ¿cuánto? Ah, no, con esa obra social, no. La consulta vale 2.000, con esa obra social 3.500. Ah, bueno, no tengo obra social. Termina, es un disparate, no hay control, porque no hay políticas en salud. Bueno, con la seguridad ni hablar, mejor no hablemos. Cuando digo seguridad incluyo todos los niveles que incluyen la seguridad, pero es un tema que en este momento no incumbe. La cuestión que la OMS en el año 2000 dijo salud para todos. Y yo creí en eso. Venía todo, cuando uno pedía o recibía una contestación de la OMS por un dictamen judicial, o un dictamen de bioética, o un congreso, que fue, en el membrete de la OMS había un logo que decía año 2000, salud para todos. Y yo decía, esto es utópico, pero lo creía. Y iniciaron una política de desarrollo en lugares donde la salud no es gratuita, nunca lo fue, Perú, Honduras. No es como nosotros que estamos acostumbrados a ir a un hospital, si es necesario. Si vamos a la guardia de un hospital, nos van a atender y bien. No. Perú, si tenés que ir a tomarte la presión, cuando entras va a estar la lista de precios en la entrada. Toma de presión, inyección, no sé, cualquier cosa. Toma de fiebre, cualquier cosa. No existe la salud pública como existió en la Argentina, con la dinámica que existió en la Argentina, con el desarrollo que hubo, pero la OMS quiso generar una especie de cambio virtual. Cuando digo virtual, lo digo de virtuoso, no de virtual de apariencia. Para que todos pudieran acceder incluso pueblos que no estaban de acuerdo con medicinas tradicionales. Hay muchos pueblos que se curan porque la medicina es sintomatológica, pero puede ser emotiva, física, o física y emotiva. No sabemos si es la piel o es lo que sentimos bajo la piel lo que nos produce el síntoma. ¿Se entiende? Pero no podemos descartar la idea de que ya reconocida de que no es biológico solamente. Hay una cuestión emotiva que puede producir el síntoma. La depresión termina en una enfermedad física, siempre. Lo emotivo siempre termina en una consecuencia física, siempre.
De esta forma también hay muchos pueblos que tienen medicinas no tradicionales y que se curan por una cuestión de convencimiento, como la ciencia también utiliza en la investigación drogas reales y drogas que no son reales para probar el efecto. Pero el efecto del que no le dieron la droga y le dieron aspirina molida, a veces también produce salud. También produce un efecto psicológico que beneficia la salud, porque se cree que le dieron algo que lo va a salvar. Lo mismo ocurre con muchos pueblos que tienen culturas ancestrales muy milenarias, que no tienen un sistema de medicina tradicional científica. Y van al curandero. ¿Cómo terminó esto de que la OMS quería descartar esta forma de medicina no tradicional? Porque ese era su objetivo. Que pueblos que no tenían medicinas científicas conocidas ingresaran a este sistema de medicación. Se dieron cuenta que era imposible porque la mayoría no le creía a la ciencia, y hablo de miles de millones de personas. Hablo de un pueblito en la Puna, que son 220 habitantes. Y está la curandera y está el tipo que corta el empacho y esto y lo otro, y a veces soluciona problemas, ¿cómo que no? Llegó el año 2000, no ocurrió absolutamente nada. Y a finales del año 2000 la OMS tuvo una especie, miren qué cosa, que fue el reconocimiento de las medicinas no tradicionales. Porque se dio cuenta de que era importante que llegara el antibiótico, porque hay cosas que no se curan sino con un antibiótico. Pero al mismo tiempo, era importante que esa persona, si podía, fuera, por lo menos, que fuera el curandero, que fuera a la mujer, a la curandera del pueblo, que al mismo tiempo pudiera acceder a un antibiótico, que jugaran, que interactuaran las dos formas de medicina. Qué asombroso, ¿no? Eso fue en el año 2000. Después vino la gripe A. En el ámbito de la salud como pandemia fue brutal el tema de la medicalización, el cambio. Y ahora estamos en este proceso que todavía no lo sé, no lo puedo identificar, lo estamos viviendo todos. Hemos escuchado muchas versiones, no sabemos. No lo sabemos. Recuerden que el SIDA comenzó también con un mono, se decía, mono que se escapó de un laboratorio en África, no sé qué, y pobres los homosexuales, que durante mucho tiempo fue la peste rosa. ¿Se recuerdan? ¿Qué tenía de científico eso? ¿Qué tenía de verdad absoluta con criterio de aprobación científica? Por supuesto, no vamos a negar la ciencia, ni el desarrollo de la ciencia, ni el progreso de la ciencia, ni la técnica, ni la tecnología, ni nada que tenga que ver con cuestiones que puedan permitir que el ser humano viva mejor. Pero no nos creamos tampoco de que lo que es técnicamente posible es moralmente, y cuando digo moralmente no digo desde el punto de vista del rechazo moral, sino de la conducta humana, es moralmente aceptable. ¿Se entiende? Yo puedo estar creído que en mi vida, como muchos chicos ahora son veganos, muchas chicas no quieren matar animales y no quieren comer carne porque... No. Bueno, yo las comprendo. Ahora las comprendo. Cuesta comprender los cambios. Pero bueno, no sé si alguien quiere hablar de algo, quiere opinar de algo, decir algo, se quedaron con alguna duda, una contradicción que en estas cuestiones que tienen que ver con lo reflexivo siempre van a existir. Yo siempre comento, y digo esto y termino, un caso
quizás el primer caso fuerte del comité de bioética que yo trabajaba, era muy joven, tenía la edad quizás de, no sé, Melina, vos tenías, no, un poco más grande que Melina, pero era joven, estaba en el comité y para mí era todo, yo escuchaba mucho, trataba de escuchar y lo posible hablar poco, me daba mucha vergüenza hablar. Pero el primer caso que me produjo fue el caso, capaz yo por lo menos a vos, Walter, capaz lo escuchaste, te lo he comentado, de una persona que tenía problemas que había que cambiar, necesitaba una donación de órganos, de un riñón. Estaba en diálisis de toda su vida, tenía 2 hijos, se había divorciado, la mujer se había vuelto a casar. Persona, caso tipo, una vida durísima, diálisis todos los días de su vida, salía de la diálisis, volvía a la cama a la diálisis. La ex mujer le quería donar el órgano, era compatible. La ex mujer. Entonces, los médicos pidieron que hicieran un amparo porque decían que podía haber una venta oculta, ¿no? Porque la ley no permite al ex cónyuge. Sí permite, si fueran, por ejemplo, en ese momento, si eran homosexuales, sí permitía si había una cuestión de afecto, pero no un ex. Cuestiones formales que uno no entiende. Estas hay más cuestiones que a veces fuera de la realidad. La cuestión es que, por lo que fuera, por culpa, por amor, porque lo quería, porque era la madre de sus hijos, ella quería donar el órgano. Bueno. Recuerdo que en ese momento hasta incluso formaba parte del comité, la titular de la cátedra de familia en ese momento, que era de Dolores de los Artes. O sea, éramos muchos en el comité de bioética, se pidieron reuniones, no teníamos mucha experiencia tampoco en estas cuestiones humanas. A mí me dio mucha vergüenza porque vinieron los chicos, la ex mujer, se le tomaron como una especie de audiencia. Se veía que en la cara había tristeza, nada más. No era que estaba pidiendo $1 millón, estaba pidiendo algo que era. Dentro del dictamen que había que hacer, bueno, perfecto, el genetista dijo algo que era importante, porque no, la enfermedad no sabíamos si era hereditaria o era genética. Si era genética y hereditaria, se podía trasladar a los hijos. Entonces, el genetista dijo, vamos a ver si esto es genético, esta enfermedad que tiene esta persona, es genética porque capaz la tienen el mismo gen tiene los chicos y el día de mañana la mamá va a tener que darle a uno de sus hijos. Y entre el hijo y el ex marido va a elegir a los hijos, casi seguro. Seguro. Entonces, eso me pareció apropiado. En ese momento era Sagnier, ya falleció Sagnier, que era el director del comité, dijo, vamos a hacer un estudio genético. Pero empezaban las disyuntivas psicológicas, psicoanalíticas, biológicas, dudas de todo tipo, que por qué la madre, la ex mujer, se volvió a casar, que si no, y todo parecía como absurdo. Y en ese momento con el psiquiatra del comité, yo le expresé a él mi idea. Digo, Humberto, ¿no te parece más simple que esto hay que darle el ok? Porque estos chicos tienen derecho a ver a su papá feliz, un día, aunque sea ir un día a la plaza con su papá feliz, verlo feliz, porque el tipo estaba triste, estaba mal, y una vida de miércoles. Y su papá tiene derecho de ver a sus hijos felices, sonreír, porque nadie sonreía en esa situación. Era todo, encima toda una cosa, el Estado metido, porque cuando el Estado se mete, genera toda una cuestión también de control, y nada es natural. Algo que tenía que haber sido totalmente natural. Y bueno, cada especialidad quiso hacer su investigación para llegar al dictamen final. La cuestión es que yo le dije esto y lo expresé y dijimos con el doctor Titarelli, Humberto, tenemos que poner el derecho a ver a su hijo feliz y el derecho de un hijo a ver a su papá feliz. Si no, ¿cómo va a ser feliz el hijo si no ve a su papá feliz? ¿Dónde va a sacar la idea de felicidad? ¿Dónde va a sacar el modelo? Nunca. Y saben que lo pusimos y
Y el juez de la causa, en el argumento, con un dictamen de 200 fojas, no sé, porque creo que fue un exceso total. El argumento que tomó el juez fue esta cuestión humana, entre otros, ¿no? Reconozco, pero entre otros, esta cuestión humana del derecho de un hijo de ver a su papá feliz. Pero no es porque yo se lo haya dicho o Titarelli me haya dicho, sí, es así, es real. Sino porque es eso. El triste final es que la persona falleció antes de recibir el órgano, antes de hacerse la operación. Y esto ocurre muy, muy a menudo cuando hay personas que durante toda la vida están esperando algo, como son las personas que esperan un órgano. Se lo ve en una película, creo que se llama 11 gramos, algo así, se lo ve. Y caen en una especie de depresión muy profunda, pues como que el único objetivo que tienen en la vida no es la felicidad del grupo, ni no, está más allá, es el órgano, es la donación de ese órgano que me puede dar vida. Bueno, este chico falleció, este hombre, antes de recibir la oblación del órgano. Pero en definitiva, la cuestión humana más simple del hijo de sentirse bien con su papá, podía haber argumentado al otro día ese amparo. Porque a la mujer le daba el riñón porque quería. Y porque además reconozco que el estudio genético salió muy rápido y los chicos no tenían la enfermedad, no tenían el gen, no tenían la enfermedad del padre. Entonces ya no había ningún compromiso con sus hijos de la madre, por parte de la madre. Era una cuestión de amor, de solidaridad, de cariño, de afecto, lo que fuere. Ojo, porque donar un órgano en vida no es fácil, ¿eh? Tiene mucha complejidad, ¿eh? Es un acto de amor muy fuerte, ¿eh? Y que a veces yo he visto muchas consecuencias también negativas, infecciones quirúrgicas, y la persona que donaba el órgano está un año internada. Lo he visto, ¿eh? Lo he visto. Dramático. Pero había un acto de amor y había un acto de autonomía, de independencia. Nadie obligaba a nadie. Creo que era como una especie justamente de reconocimiento de la ex mujer, de decir, quiero que mis hijos vean a su papá feliz, por más que ella se haya divorciado y casado con otra persona, era el papá de sus hijos. Y esos nenes no se los veía felices, recuerdo, no se los veía felices, es una utopía a veces, ¿no? No se los veía tranquilos, serenos, qué sé yo, tristes, vida triste. Tristeza del padre, una vida difícil. Bueno, por hoy me parece que le dejo la idea, por supuesto que no es obligatorio ver los videos estos, ¿no? Sino que le dejo solamente el aviso. Porque son dos cuestiones. La idea de la verdad, que ustedes el día de mañana, cuando sean abogados, se tengan que defender tanto a un médico como a un paciente, escúcheme, pero el consentimiento informado, usted dijo que era esto. Ah, no, pero eso lo dijo el Medical Journal, no sé qué, en el año 79, pero en el 82 dijo otra cosa. Bueno, pero yo estoy hablando de la verdad que yo quiero que uno entiende, que uno puede comprender. No la verdad científica que cambia constantemente, o física, vayan a la física. No sé cuál fue el físico que dijo que la Tierra era el centro del universo, ¿se acuerdan? Copérnico. La Tierra era el centro del universo. El centro del universo, ¿eh? De las 100.000 millones de galaxias, incluso del Sol. La Tierra es el centro del Sol, depende de nosotros. Y bueno, y toda una cultura religiosa, bueno, se fundamentó en esa idea, o mejor dicho, había que crear una física para fundamentar una religión, que Dios viene de la Tierra. Entonces es el centro del universo. Entonces encajó la física a un modelo medieval de poder, que era que Dios es el centro del universo y tuvo que haber nacido en la Tierra, que es el centro del universo. Y bueno, la verdad científica, que después evoluciona y cambia, hasta que vino Freud y dijo, muchachos, no hay una evolución. La idea de la evolución humana no existe. Es una paradoja. Hay un momento en que se frena. Viene la vejez, viene la enfermedad,
tienen inconsciente. No es todo consciente e interpretativo desde el punto de vista racional y científico. Hay palabras que también tienen fuerza de salud y de enfermedad, que curan o enferman. Y no digo más nada. Me despido con esto, chicos. Les dejo un saludo. Walter, ¿todo bien vos? Que no te saludé. Al menos no te pregunté cómo te iba con las materias, aunque quedó ahí. Se ve que se le desconectó el sistema, Walter, porque quedó duro. Bueno, los saludo. Jessica, a vos, Melina, Leisa, No, no te veo. Sí. Martín, saludo. Y estamos en contacto. Dale, Todo gracias. bien con... Nos vemos, profe, nos vemos, chicos. Nos vemos. La próxima clase, sepan ya la idea del trabajo que que es van a hacer. Así internacional, hablamos de eso. Y internacional vamos privado. cerrando. ¿Les parece? Un Bárbaro. saludo. Nos Gracias. vemos, Chao. chicos. Chau. Ahí está cansado hoy, ¿eh? Se quiere ir a dormir tu hijo, Jessica. Lo que pasa es que hoy muchas actividades. Hoy demasiado, sí, mi hijo se durmió también. Chao, nos vemos. Nos vemos, profe, chao. Un abrazo a todos, chao. Gracias.